Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí. En La Biblioteca presentamos el libro de la semana. Y en este bloque del libro de la semana, en realidad no vamos a hablar de un solo libro, sino de la colección de manuales de Derecho Civil Paraguayo que está bajo la dirección del doctor Francisco Segura. Ya habíamos hablado en programas anteriores, por ejemplo, del Manual de Derechos de los Contratos, del Manual de Responsabilidad Civil. Bueno, yo creo que soy de Villarrica, porque vamos a terminar la colección con el primer libro. ¿Y cuál es el primer libro? Es el Manual de Derechos Reales. Justamente la autoría es de Francisco Segura. Doctor Segura, bienvenido a la biblioteca. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo estás? Mucho gusto de saludarte, como siempre, y a tu audiencia de Radio Ñandutí. Bueno, en realidad, doctor, como decía, comenzamos con el Último, claro. último y terminamos con el primero. Bueno. En realidad tenía alguna justificación. Viste que los abogados tenemos el deber, digamos, de encontrar siempre la justificación para las cosas. Entonces, para buscar una justificación, digamos que estos últimos fueron, en términos de ventas, como hablan los comerciantes, ¿no es cierto?, los más exitosos. Entonces, por eso ameritaba empezar por ahí y dejar los primeros para el final. Claro. Queda más elegante. Bueno, ¿de qué estamos hablando? En realidad, el doctor Francisco Segura presentó una colección de manuales de derecho civil paraguayo. Justamente el primer manual es el manual de derechos reales, del que vamos a estar hablando. El segundo manual fue manual de derecho de seguros. El tercer manual, que ya me dijeron que tiene una segunda edición, se agotó la primera edición, manual de derechos de los contratos. Y el cuarto, que también ya tiene una segunda edición, es el Manual de Responsabilidad Civil. Una colección que no puede faltar en la biblioteca. Doctor, estamos hablando del Manual de Derechos Reales. Este manual que habla todo lo que tiene que ver con el derecho real, hay una especial atención en la usurpación, la reivindicación, fuente permanente de conflictos prácticos. Y hay Claro, algo, perdón que te interrumpa antes, ya te dejo hablar. El libro tiene explicado, sentado jurisprudencia, o sea, es un manual para el estudiante, para y el para el nuevo abogado. abogado y Así es. también para aquel profesional del derecho, para el propio magistrado, porque vos podés tener aquí ejemplos prácticos. Claro, la idea era que en algún momento detectamos, con el apoyo de Alejandro Gatti, conocido al Intercontinental, la necesidad de que, si bien tenemos buenos libros jurídicos, no muchos porque somos una comunidad pequeña, pero buenos libros jurídicos, las obras de los profesores Moreno, particularmente de José Antonio Moreno Rodríguez, las obras de Alberto Martínez Simono, el ministro de la Corte, del doctor Ramírez Candia en Derecho Administrativo, o sea, hay algunos clásicos como Villagra Mafiodo en Derecho Administrativo o el mismo Villarejo en Derechos Reales. Faltaba para el estudiante ese material para iniciar la primera lectura y que no sea el tristemente célebre folletín, ¿no es cierto?, que reduce los problemas, que no los explica, que apenas da la respuesta necesaria para tal vez pasar un examen, pero que no enseña la estructura. Entonces, a usanza de otros países que tienen este tipo de manuales, construimos, que está en curso, aún faltan dos, construimos una colección de estos manuales. Y pensando en que nuestro público es reducido, insisto, somos una comunidad pequeña, donde no se lee mucho, lamentablemente,
más de lo que la gente cree, pero menos de lo que sería necesario, decidimos darle un carácter un tanto distinto. Tú verás que tiene abundantes, como buen lector te diste cuenta de inmediato, abundantes notas al pie. Entonces, la idea es que el estudiante se baste con, digamos, la letra más grande, el texto principal. Con eso el estudiante tiene lo que necesita para estudiar su materia y para entender su materia. El profesional, sobre todo el más joven, el que hace sus primeras armas, o un juez que busca una respuesta rápida, o que ha dicho la jurisprudencia sobre un problema concreto, en las notas al pie lo encuentra. Entonces le es útil a ambos. Por eso que te diste cuenta con mucha agudeza, de que las notas al pie son excepcionalmente amplias, más de lo común, porque la idea es que en realidad son dos libros en uno. En la parte principal está el texto elemental para el estudiante y en las notas al pie bastantes profundizaciones ya para el abogado y para el juez. Y entonces hicimos toda la colección, ya está pronto a salir, está por terminarse obligaciones y nos quedará sucesorio, que hay un profesor comprometido para hacerlo, no voy a dar el nombre porque no lo quiere tomar, que me ha estado postergando hace varios meses, pero esperemos que para fin de año termine. Como ves, algunos son de mi autoría, otros son de mi dirección, con otros colegas que han participado, están distinguidos jueces, como la doctora Judy Gauto, la doctora Lian López, el doctor Hugo Garcete, profesores jóvenes, como el joven profesor de Derecho Civil de Ciudad del Este, Pedro Fernández. O sea, yo he ido convocando a determinadas personas que se interesan en para tratar de que colaboren y podamos terminar por tener esta colección que va a ser, la verdad que ha sido muy bien recibida. Tú bien sabes que no es fácil vender 400 o 500 libros de nada en este momento, y prácticamente se han vendido casi 600 de cada uno, y en el caso de contratos y responsabilidad, en menos de 8 o 9 meses ya hubo que hacer una segunda tirada. En realidad no es una segunda edición técnicamente, ¿no es cierto? Porque es el mismo Claro, libro, pero sí. una segunda tirada, como se dice. Claro, Así que estamos muy contentos con el resultado del proyecto. hay un error mío cuando dije una segunda edición. En realidad no es una segunda edición, porque se considera segunda edición cuando uno o revisa o corrige o agrega algo más. Claro. Claro, es una segunda tirada. Claro, o reimpresión, como dicen también a veces, ¿no es cierto? Claro. Claro. Pero se acostumbra, en realidad es una costumbre que ya se extendió, incluso en Argentina, que tiene más cultura bibliográfica que nosotros, de ponerle segunda edición. Por ahí dicen que también es un truco, digamos, de las editoriales para aumentar las ventas, ¿no es cierto? Pero en realidad son reimpresiones. Pero como sea, estamos muy contentos. Eh, en particular a mí, el que más me gusta, el que más corazón le pusimos, y ahora sí estoy haciendo una segunda edición, es el de derechos reales. Porque Paraguay es eso que te llamaba la atención, lo de los conflictos, porque Paraguay es un país agrícola. Paraguay no es un país industrial, está lejos de serlo, eso no es bueno ni malo, es simplemente lo que es. Y entonces la principal fuente de conflictos importantes en el derecho civil nacional se da entre los inmuebles, fundamentalmente, que están en manos de poseedores que no son propietarios, o de varias personas que se dicen propietarios, porque tenemos muchos problemas más de los debidos, por distintos factores, en materia de registros públicos. Nuestros registros públicos, tristemente, no son confiables, o no son del todo confiables. Entonces son temas muy actuales, muy interesantes, y están expresados en un idioma simple, dirigido al estudiante fundamentalmente. Hablando de, para hacerlo didáctico, el oyente de Ñandutí o el que está viendo esto por la página de la biblioteca o por el diario digital de Ñandutí o en YouTube, ¿qué es el derecho real? Cuando hablamos de derechos reales, ¿qué es el derecho real? ¿Qué abarca? ¿De dónde a dónde? Perfecto. A ver, esto tiene un origen académico. En realidad, la idea de que existen derechos es una abstracción. O sea, en el mundo existen las cosas, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo percibir. Y es un célebre jurisconsulto romano, ya, imagínate la cantidad de años, no voy a entrar en esos detalles, el famoso Gallo, el que para enseñarle a sus estudiantes, dividió el mundo en dos, así muy arbitrariamente, y dijo, mire, están las relaciones entre las personas y las cosas,
una persona que se sirve de una cosa, y las relaciones entre personas, una persona que le debe algo a otra. Entonces, en esta primera etapa, en este primer capítulo, las relaciones de las personas con las cosas le llamó, de la denominación res, cosa, ¿no es cierto?, viene real, de la cosa. Entonces está el capítulo de las cosas. Y el otro es el capítulo de las personas, los créditos, para que la gente entienda, la letra, lo pagaré, el cheque, las deudas, ¿cierto? En el capítulo de derechos reales está básicamente el gran derecho al que todos aspiran, la propiedad. Y entonces, a partir de ahí siempre, cual más, cual menos, las legislaciones dicen, básicamente estamos haciendo una cosa muy básica, ¿cierto? En el mundo de las relaciones personales, de las deudas y los créditos, que se vean las personas. Queda entregado a la voluntad. Hoy no es tan así, pero estoy haciendo un resumen muy apretado. En el mundo de los derechos reales de la propiedad, me meto yo, dice el legislador. Aquí mando yo. Yo voy a decir qué puede hacer un propietario, qué no puede hacer, qué pasa si una cosa que es de propiedad de Neri Peña la está usando por cualquier razón Francisco Segura, y si ellos dos se pelean. Entonces, por eso se llama estatuto real o derechos real, ¿cierto? Porque son los derechos en relación a las cosas. Y la particularidad que tienen, que ahí manda el legislador, ahí no hay voluntad de las partes. Entonces, obviamente, está el derecho más importante de toda sociedad moderna, que es el derecho de propiedad. Que está, como dice un autor que habla, Rodotela, uno de los más famosos autores en materia de propiedad, ese terrible derecho, le llama él, así se llama su libro, ese terrible derecho, la propiedad. Porque dice terrible, porque el que la tiene no la quiere soltar. Claro. Quiere más. Y el que no la tiene, quiere sacársela a alguien, como sea. Entonces, evidentemente que produce tensiones en las sociedades que son muy fuertes. Claro. Bueno, ya hablamos del primer tomo de la colección. Ya que estamos, y esto que va a quedar, reitero, en el diario digital de Ñandutí, va a quedar en la página del Facebook de la biblioteca, en YouTube. Vamos al segundo tomo. Manual de Derechos Reales, el autor Francisco Segura. Manual de Derecho de Seguros, también estuvo a tu cargo. Sí, ese en realidad es el más breve de todos, es muy específico, ese diría yo es para abogados. Y lo hicimos en realidad porque notamos una abundancia de consultas sobre el tema, que había poco material para su estudio, y entonces abordamos un contrato que se ha hecho muy popular, se ha hecho muy general, quiero decir, en los últimos años. A medida que las sociedades aumentan su poder económico, y Paraguay, pese a todos sus problemas, a veces uno es muy crítico, nos dejamos llevar por el exceso de crítica, el exceso de enojo ante ciertas conductas que molestan de algunas autoridades, pero es cierto que, para ser justo, que Paraguay ha crecido. O sea, Paraguay es hoy mejor que hace 30 años, en casi todos los aspectos. Tal vez no es lo que queremos, pero es mejor. Y ese crecimiento trae el surgimiento de ciertos negocios que son típicos de países desarrollados y que aquí no eran muy típicos. Y uno de esos es el seguro. Hoy prácticamente ninguna actividad importante, bancos, financieras, constructoras, obras públicas, se hace sin seguros. Y había en general, por ejemplo, no es generalmente estudiado en las facultades, es un capítulo que se pasa por alto en las facultades, entonces, por razones de tiempo, por lo que sea, porque los programas quedaron algo anticuados, pues, hay varias razones. Pero lo cierto es que había un falencia, había 2 o 3 obras, tal vez un poco extensas para un primer estudio, entonces decidimos agregar también un manual de seguros. O sea, un vacío. Sí, siempre es lo mismo, el vacío de las primeras lecturas. Nosotros tenemos en Paraguay en general buenos libros, pero son libros ya para alguien que conoce el tema. Tenemos libros que son más pensados para profundizar, tipo tratados, como los de Marcelino Gauto, los de Bonifacio Río, estoy hablando en derecho civil, obviamente, ¿no es cierto? Claro. Alberto Martínez Simón, pero esa primera lectura que te pone en orden, ¿no es cierto?, la cabeza, y te dice, esto es más o menos así, esto se discute así. Si quieres más alternativas, anda a profundizar a tal lugar. En Paraguay no teníamos. Generalmente se usaban manuales argentinos. En pocas palabras, es el ABC del derecho de seguro. Claro. Es un poquito más que el ABC, pero sí, llamémoslo así, el ABC del derecho de seguro. Es una lectura, con esa lectura una persona puede defender y presentar un juicio en materia de seguro.
Ahora, si es un juicio complejo, por supuesto va a tener que profundizar en base a las notas que el propio libro le dice. Mira, anda a ver acá, anda a ver allá, si tienes tal problema, mira tal sentencia de la Corte. Así que son muy útiles, la verdad, como herramienta de trabajo. Bueno, vuelvo al primer manual. Me olvidé de decir que el manual de derechos reales es un manual que está ajustado a la malla curricular, a lo que exige la Agencia Nacional de Acreditaciones, que es lo más actualizado, o sea, es un libro de referencia para el estudiante. Por eso está hecho, por ejemplo, de hecho, la expresión derechos reales ya casi no se usa en el mundo, ¿eh? Hoy se usa el derecho de cosas, por distintas razones, viste, la incorporación de los animales, como todos los cambios en el derecho ambiental, pero justamente en los mantuales, igual por ejemplo ocurre con el de responsabilidad civil, hoy se usa poco la expresión responsabilidad civil, se usa más la derecho de daño, pero lo que nosotros hicimos fue mantener los manuales, actualizando lo que deba actualizarse, pero mantenerlos, como dices tú, de acuerdo a los programas de estudio generalmente utilizados por las universidades paraguayas. Por eso hay algunas cosas en que solo se anuncian en los manuales, o incluso se dice, mire, eso se enseña así todavía, ojo, dice abajo, ¿no es cierto?, que hace 20 años que ya no es así, o que se dice otra cosa, o que la doctrina pesada está discutiendo otro, por ejemplo, el concepto de propiedad, se sigue todavía en el manual mostrando el concepto clásico, pero abajo explica largamente que en realidad hoy el concepto de propiedad ha cambiado radicalmente. Pero la idea es que le sirva al estudiante. Entonces, siguiendo las sabias palabras de un viejo profesor chileno, con los clientes no se hace doctrina, decía él. Entonces yo le agrego, con los estudiantes tampoco. O sea, el estudiante no es un especialista, al estudiante hay que darle las herramientas elementales y después verá cómo profundiza y qué áreas le gusta profundizar. Es cierto. Bueno, ahora vamos al otro manual, manual de responsabilidad civil. Cuando hablamos de manual de responsabilidad civil, acá hay varios autores. Usted, doctor Francisco Segura, Vivian López Núñez, habla del capítulo de la responsabilidad del Estado. También Pedro Fernández Ábalos, capítulo de la responsabilidad médica. Una Está muy consulta, completo. cuando yo hablo del seguro médico, el seguro médico no existe, no está dentro del seguro, no es seguro. No, de hecho, el manual tanto el de responsabilidad como el manual de seguros lo aclara. Es un mal uso de los términos, diríamos un uso coloquial del término, hablar del seguro médico, todos lo usamos. Incluso hasta los ministros de la Corte anterior, cuando llamaban a licitación para el seguro de los funcionarios, hablaban de seguro médico. Y en realidad el término técnico es un servicio prepago de salud. Claro. Es una cosa. Es más, en Paraguay, aunque parezca increíble, es uno de los pocos países en el mundo occidental que aún no tiene una ley específica. Es cierto, es cierto. Y es una falencia grave que tenemos. Y claro, porque vos quedás... En algún momento se discutió si podían aplicarse las reglas del seguro. El Banco Central, en una resolución ya vieja, ya del comienzo del 2000, dijo que no era seguro, se desentendió del problema, y la Superintendencia de Salud acepta regular los aspectos médicos, por ejemplo, las instalaciones laboratoriales, la autorización de sanatorios, la autorización de los médicos que trabajan, pero la parte contractual, o sea, por qué pagas, qué te ofrecen, qué no te ofrecen, que es donde se producen los problemas, no está regulado en Paraguay. Así que hay que leer la letra chica con suma atención. Hay muchos proyectos durmiendo el sueño de los justos, como dicen los españoles, en el Congreso sobre esto. No es un tema fácil de regular porque hay un negocio detrás muy importante, pero evidentemente es una de las tantas deudas que tiene el Poder Legislativo con nuestro sistema normativo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, eso no hay duda. Bueno, y ahora vamos a lo siguiente. Ya estábamos hablando del manual de responsabilidad civil, y yo veo que Ese aquí... es el tema más apasionante tal vez para el derecho de daño, es el tema más cercano a la gente común, por decirlo así. Gente común, no los comunes como dijo algunos, sino a la gente en su vida diaria. Claro. Porque ahí está todos los tipos, todos los malos ratos, las malas relaciones, los choques, las peleas entre hermanos, hasta la responsabilidad los del errores Estado. médicos, la responsabilidad del Estado, que hoy está tan de moda, ¿no es cierto? Porque tenemos un Estado que en general es un mal prestador de servicios. Claro. Entonces, los colegios que se caen,
los micros que circulan sin autorización. Hay tantas hipótesis realmente en Paraguay para ejemplos de daños injustos. Es una larga colección la que tenemos. Claro. Y en esto también ha habido muchos cambios en los últimos 20 años. ¿Por qué hablamos del seguro? Porque aquí dentro dice la responsabilidad médica. Esa responsabilidad médica que también atañe a ese contrato de salud, a veces no, esa mala praxis. Hay un montón, un material muy interesante. Sí, no, todos los manuales, yo me atrevería a decir que los manuales tienen toda la jurisprudencia relevante en cada tema. Ya hemos hecho una investigación de todas las bases de datos. Hoy en día es muy fácil por la informática porque la Corte Suprema publica su sentencia instantánea. Entonces, con un poquito de paciencia, las hemos ordenado, y lo bueno es que no es una simple cita, sino como tú bien dices ahí, están explicadas, puestas Claro. en contexto, que se llama. Y sí, La verdad que como producto final yo estoy muy orgulloso de estos manuales, y los autores también. Evidentemente hay que tener en cuenta que no son manuales para profundizaciones elevadas. O sea, un profesor ya consolidado, un abogado de larga data, posiblemente no encuentre, o sea, no son libros para encontrar las últimas novedades en París, como se decía antes, ¿no es cierto? La última novedad de Europa. claro. Para eso tenemos otros textos, digamos, pero para el trabajo, fundamentalmente para estudiar, y para el abogado que prepara un caso concreto, te diría que son materiales, o sea, estoy convencido que son materiales imprescindibles. Y los datos están a la vista, no por algo se han vendido literalmente 700 de cada uno. Para Paraguay es un número impresionante. Bueno, después tenemos el último manual de derecho de los contratos. Aquí tuviste la colaboración en la revisión de Judith Gauto Bozano y de Hugo Garcete Martínez. Sí, ambos son jueces civiles de reconocida trayectoria y solvencia y honorabilidad. En particularmente, además, el doctor Hugo Garcete es profesor de Derecho de Contrato en la Universidad Nacional, entonces son dos personas autorizadas sobre el tema. Y el tema de los contratos, ese es un poquito más técnico ya. En realidad, hoy en día, llamémoslo el contrato corriente, el contrato diario, la compraventa del auto, ese tipo de contratos, fundamentalmente quedan amparadas por el derecho del consumidor. Hay leyes protectoras, lo que hay es un poco de desconocimiento de la gente de sus derechos, pero hay muchos derechos. Hoy en día, cuando hablamos de contratos, estamos hablando de contratos, realmente de contratos, cuando hablamos de contratos de algún nivel o envergadura técnica, complejos, o económica. Los contratos de obra, la compraventa inmobiliaria, los desarrollos inmobiliarios, los fideicomisos, compraventas de gran volumen. Entonces, ese es tal vez de los cuatro es el más técnico de todos, pero que genera mucho volumen de consulta profesional, porque evidentemente en la medida, insisto, vuelvo a lo mismo, en que Paraguay, con todas sus dificultades, pero se ha ido desarrollando, se ha ido modernizando, insisto siempre, no es lo que soñamos, pero es mucho mejor de lo que teníamos, aparecen algunas cosas que en otros lugares son ya más conocidos y en que en Paraguay recién se están desarrollando, por ejemplo, los precontratos, los pactos de accionistas, los pactos privados entre socios, los pactos patrimoniales para empresas de familia. El 87% de las empresas paraguayas son empresas familiares, entonces son muy útiles esos contratos, porque tú sabes cómo funciona en general la empresa familiar. Está creo que en guaraní se dice tendotá, espero no equivocarme, el jefe, ¿no es cierto?, el jefe de la familia, Claro. y el resto medio que está sumiso hasta que el tendotá se enferma o se nos va, y ahí queda un desmadre generalizado, casi siempre, no siempre. Sí, pero es que muere el tendotá, muere la cabeza de familia y los herederos. Entre que tienen rencillas personales, desconocimiento, o que el propio tendotá nunca, eso es algo muy típico entre nosotros, nunca les quiere compartir toda la información, tiene temor de perder su lugar, o que digan que estoy bien. Ahí es un tema muy interesante. Aquí tenemos el tema de las empresas familiares, se está trabajando bastante en Paraguay, justamente porque son la mayoría. Está el profesor Marcelo Codas, por ejemplo, está trabajando muy intensamente en ese tema, el mismo profesor Fernando Barrio Canal, están trabajando proyectos sobre empresas familiares, incluso hay un instituto de empresas familiares en Paraguay que es muy activo. O sea, hay muchas más cosas de las que a veces se visibilizan, o sea, faltan más programas como el tuyo, y creo que hay demasiados programas que resaltan lo negativo, y no sé si eso es del todo bueno, ¿cierto? No es que esté mal, pero a veces faltaría también un poco, si no, parece que de repente
uno mismo se siente como ansioso, estresado, de que todo se está cayendo a pedazos, y se olvida que hoy vivimos mejor que hace 30 años. Eso es inevitable, tenemos más libertad, tenemos más bienes, más acceso al consumo. Bueno, ahora la pandemia medio que desarmó todo, pero no es todo tan terrible. A mí me gusta ser, dentro de lo que se puede, un poquito optimista, ¿no es cierto? Y en realidad, doctor, estás tocando un tema importante. Yo creo que cuando hablamos del manual de responsabilidad civil, estuvimos hablando de que el Estado puede sufrir una demanda si es que por el tema del COVID, por el confinamiento, por las medidas que se tomó. Hay varias cosas ahí. O La sea, verdad que yo siempre le digo a mis alumnos y a quien me pregunta, o a quien le interesa mi opinión, por supuesto, que el Estado paraguayo es un Estado muy suertudo, porque se le demanda poco. Primero porque hay poco acceso a la justicia, los servicios legales son caros, la gente no confía en el sistema de justicia, los juicios son muy lentos, entonces eso va conspirando lentamente para que haya menos demanda. Hace poco, por ejemplo, preparando una clase para los jueces penales sobre responsabilidad del Estado por temas penales, error judicial, problemas carcelarios y demás, una fuente del Ministerio de Justicia, que no voy a relevar su nombre para que no le traiga problemas, me dijo, miren, la verdad que es increíble, porque decía, hay prácticamente 80 o 90 incidentes mortales dentro de las cárceles que se atribuyen a sobrepoblación, falta de seguridad, incorrecta alimentación, poca asistencia sanitaria. Todo eso hoy en el mundo son demandas calcadas y ganadas contra el Estado. Lo que ocurre con los accidentes del tránsito, la cantidad de accidentes del tránsito que hay en Paraguay se producen obviamente en gran parte por la imprudencia de los choferes, porque no saben manejar, porque han obtenido el registro de manera espuria, pero está el hecho mismo de que las municipalidades, el solo hecho hoy en cualquier país de Latinoamérica, en que una municipalidad entregue un registro y se comprobara que el registro se entregó sin cumplir las medidas internacionales de control, hace responsable a la municipalidad por los daños que ese chofer ocasione, por ejemplo. claro, No por estoy diciendo supuesto. que en eso, en Paraguay, por eso digo, para suerte del Estado, estamos todavía, no sé si llamarlo atrasados, ¿no es cierto? Pero estamos un poco lejos de las tendencias de otros países. En otros países el Estado se ve obligado a prestar un servicio medianamente decente, medianamente prudente, si no sabe que le van a demandar y va a perder los juicios. Es cierto. Bueno, así estábamos con el doctor Francisco Segura. Hablamos de esta colección de manuales de derecho civil paraguayo. Muchísimas gracias, doctor, por estar en la biblioteca. Querido Neri, siempre un placer compartir contigo y estos programas tan poco usuales y tan necesarios en nuestro medio para tratar de mostrar la cara cultural del Paraguay que tiene y mucha y de calidad. Muchas gracias, doctor. Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.